Hay algo que nadie te dijo cuando empezaste a fallar. No fallaste porque eres débil, no fallaste porque no tienes suficiente fuerza de voluntad. Fallaste porque estabas peleando contra un sistema diseñado para derrotarte y no sabías que la guerra ya había empezado. Tu cerebro no quiere que seas disciplinado. No es una metáfora, no es una exageración motivacional, es biología pura. Y si no entiendes esto primero, todo lo demás que hagas será construir sobre arena. Durante millones de años, el cerebro humano evolucionó con un único objetivo: sobrevivir hoy, no mañana, no en 6 meses, hoy, ahora mismo, en este instante. Eso significa que cada vez que intentas hacer algo difícil, algo que requiere esfuerzo sostenido sin recompensa inmediata, tu cerebro interpreta esa acción como una amenaza, no como una oportunidad, como un peligro, y responde en consecuencia. Te da cansancio repentino, te lanza pensamientos de distracción, te convence de que hoy no es el mejor día, te recuerda exactamente cuántas otras cosas tienes pendientes. Esto no es flojera. Es tu sistema de supervivencia funcionando a la perfección. El problema es que ese sistema fue diseñado para un mundo que ya no existe. Imagina esto. Son las 6:47 de la mañana. La alarma sonó hace 16 minutos. Tú la apagaste. Luego la pospusiste. Luego la volviste a posponer. Ahora estás acostado, despierto, mirando el techo, con una conversación interna que ya conoces de memoria. Debería levantarme. Solo 5 minutos más. Total, si ya llegué tarde al entreno, mejor mañana empiezo bien. Y en ese momento, sin que lo notes, tu cerebro ganó otra vez. No porque seas perezoso, sino porque esa cama, esa calidez, esa quietud requiere 0 esfuerzo. Y el gimnasio, la rutina, el frío del piso bajo tus pies, requiere esfuerzo inmediato sin recompensa inmediata. Para el cerebro, la elección es obvia. Y lo más peligroso de todo esto no es que te quedes en cama. Lo más peligroso es lo que pasa después. Porque después viene la culpa. Y la culpa no te hace más disciplinado. La culpa te hace evitar el tema. Te hace cambiar el canal mental. Te hace abrir el teléfono para no pensar. Y cuando llevas suficientes mañanas así, suficientes ciclos de intención y fallo, el cerebro registra un patrón nuevo. Esto no es para mí. Y una vez que esa frase se instala, deja de ser un pensamiento y se convierte en identidad. Eso es lo que nadie explica cuando habla de disciplina. No es solo que falles un día. Es que cada fallo no resuelto se convierte en evidencia que el cerebro usa para construir una narrativa sobre quién eres. Y esa narrativa, con el tiempo, se vuelve más difícil de cambiar que cualquier hábito. Ahora detente un segundo, porque aquí está la trampa real, la que casi nadie ve. La mayoría de las personas que intentan construir disciplina usan exactamente el mismo mecanismo que las hace fallar: la fuerza de voluntad. Se dicen a sí mismas que esta vez sí van a poder, que esta vez tienen suficiente motivación, que esta vez el dolor de quedarse igual es mayor que el dolor de cambiar. Y funcionan 3 días, tal vez 5, a veces 2 semanas si la motivación fue suficientemente intensa. Pero la motivación no es un recurso renovable, se agota. Y cuando se agota, el cerebro vuelve al único sistema que conoce, el autopiloto, y el autopiloto siempre elige lo más fácil. Siempre. Aquí es donde la mayoría se equivoca en el diagnóstico. El problema no es que no tengas disciplina. El problema es que estás intentando usar disciplina de la manera equivocada. Fuerza contra biología, voluntad contra millones de años de programación evolutiva, intención contra un sistema que opera por debajo del nivel consciente, antes de que siquiera decidas algo. Esto no es una batalla que se gana con más esfuerzo, se gana con más inteligencia, y eso significa entender algo que cambia todo. Tu cerebro no rechaza el esfuerzo porque sea malo, lo rechaza porque no ve la recompensa lo suficientemente cerca. La distancia entre la acción y la recompensa es el verdadero enemigo. Cuando abres TikTok, la recompensa es instantánea, dopamina en segundos. El cerebro registra: esto funciona. Cuando empiezas a entrenar, la recompensa visible, el cuerpo que quieres, la energía sostenida, la confianza que se construye, tarda semanas, meses. El cerebro registra: esto no funciona todavía, y actúa en consecuencia. Esto genera una pregunta inevitable. Si el cerebro opera así, si está diseñado para sabotear cualquier comportamiento cuya recompensa esté lejos, ¿cómo es que hay personas que sí son consistentes?
¿Qué saben ellos que tú no? La respuesta no es que tienen más fuerza, no es que disfrutan más el dolor, no es que tienen una mentalidad superior. La respuesta es que aprendieron a engañar al cerebro, no a vencerlo, no a silenciarlo, a engañarlo. Y ese engaño, esa pequeña trampa neurológica, es exactamente lo que vamos a desmontar en la siguiente parte. Porque una vez que entiendes cómo funciona, no puedes dejar de verlo en todo. Ahora que entiendes por qué tu cerebro sabotea la disciplina, la pregunta real no es cómo forzarlo. La pregunta es cómo hacerle creer que la disciplina es exactamente lo que quiere. Y eso, a diferencia de lo que te han dicho, no requiere más motivación. No requiere madrugar con una mentalidad de guerrero. No requiere repetirte frases frente al espejo. Requiere diseño. Requiere entender que el cerebro no responde a tus intenciones. Responde a su entorno. Responde a señales. Responde a lo que es visible, accesible y fácil. Y si aprendes a manipular esas tres variables, el comportamiento que quieres deja de ser una lucha y se convierte en el camino natural. Esto es lo que separa a las personas consistentes de las que no lo son. No la fuerza, la arquitectura. Imagina a dos personas que quieren empezar a leer más. La primera compra 5 libros, los coloca en el estante, se dice a sí misma que leerá 30 minutos cada noche y espera a sentir ganas. La segunda toma un solo libro, lo deja abierto sobre la almohada antes de salir de casa por la mañana. Sin marcador, sin presión, solo abierto, esperándola. ¿Cuál de las dos lee más esa semana? No la más motivada. La que diseñó su entorno para que leer fuera lo más fácil que pudiera hacer al llegar a la cama. Eso es engañar al cerebro. No le dijiste que tenía que leer, solo eliminaste todas las razones para no hacerlo. Aquí es donde entra el concepto que lo cambia todo. Fricción. La fricción es la resistencia entre tú y un comportamiento. Y el cerebro, de manera automática, siempre elige el camino con menos fricción. Esto funciona en ambas direcciones. Si quieres hacer más de algo, reduce la fricción. Ponlo visible, hazlo accesible, elimina los pasos intermedios. Si quieres hacer menos de algo, aumenta la fricción. Escóndelo, complícalo, añade pasos entre tú y ese comportamiento. ¿Quieres entrenar por la mañana? Deja la ropa lista la noche anterior, al lado de la cama, no en el cajón, no en el armario, al lado de la cama. Pon los tenis en el piso, frente a ti, como una declaración silenciosa. Ahora la fricción para no entrenar es mayor que la fricción para hacerlo. El cerebro sigue el camino más fácil y tú acabas de decidir cuál es ese camino. Pero hay algo más profundo que la fricción, algo que la mayoría ignora completamente. El cerebro no solo responde a lo que es fácil, responde a lo que anticipa como placentero. Y aquí está el truco real. No tienes que hacer que la disciplina sea placentera en sí misma, solo tienes que hacer que el cerebro anticipe algo placentero en conexión con ella. Esto se llama tentación bundling y es uno de los mecanismos más subestimados en la psicología del comportamiento. La idea es simple, combinas una acción que necesitas hacer con algo que genuinamente disfrutas. Solo escuchas ese podcast que te encanta mientras entrenas. Solo tomas ese café especial mientras trabajas en el proyecto difícil. Solo ves esa serie mientras haces el trabajo físico repetitivo que odias. Lo que ocurre en el cerebro es preciso. Empieza a asociar la disciplina con la recompensa. Y con el tiempo, esa asociación se vuelve tan fuerte que el comportamiento difícil empieza a generar anticipación por sí solo. No porque hayas cambiado el comportamiento, porque cambiaste lo que el cerebro espera de él. Detente un segundo, porque aquí hay algo que necesitas entender antes de continuar. Este proceso no es instantáneo, y la razón por la que la mayoría abandona antes de que funcione es porque malinterpreta lo que siente en los primeros días. Los primeros días se sienten forzados, artificiales, como si estuvieras siguiendo un protocolo que no es tuyo. Eso es normal. Eso es exactamente lo que debe sentirse. El cerebro no registra un nuevo patrón como propio hasta que lo ha repetido suficientes veces con suficiente consistencia. Antes de ese punto, siempre va a generar resistencia. No porque el sistema esté fallando, sino porque todavía está procesando. El error es interpretar esa resistencia inicial como una señal de que no funciona. No es una señal de fallo, es una señal de que el proceso está activo. Ahora viene la parte que más incomoda a la gente. Porque hasta aquí hemos hablado de entorno, de fricción,
de asociaciones placenteras. Todo externo, todo técnico, pero hay un mecanismo interno que opera en paralelo y si no lo atiendes, todo lo demás colapsa eventualmente. Se llama el loop de recompensa inmediata. El cerebro necesita sentir que algo funcionó ahora, no en 3 meses, ahora. Y el problema con la mayoría de los hábitos de disciplina es que sus recompensas son abstractas y lejanas. Entrenas hoy. El cuerpo que quieres aparece en semanas. Estudias hoy. El conocimiento se vuelve útil en meses. Ahorras hoy. La estabilidad financiera llega en años. Para el cerebro, eso es casi invisible. Y lo que es invisible no genera motivación sostenida. La solución no es mentirte sobre los resultados. La solución es crear recompensas inmediatas artificiales que el cerebro pueda registrar hoy. Un sistema de marcas visuales, una secuencia en un calendario, un registro diario que puedas ver crecer. Hay estudios que demuestran que simplemente marcar una X en un calendario después de completar un hábito genera suficiente satisfacción neurológica para aumentar la probabilidad de repetir el comportamiento al día siguiente. No porque la X valga algo, sino porque el cerebro vio una recompensa inmediata. Y eso es todo lo que necesitaba. Esto nos lleva a algo que pocas personas consideran seriamente. A veces sabes exactamente qué hacer. Tienes el sistema, tienes el entorno diseñado, tienes la recompensa inmediata lista, y aún así no empiezas, no porque seas perezoso, sino porque el inicio en sí mismo tiene un costo neurológico. Comenzar una tarea requiere más energía mental que continuarla. Y ese umbral de inicio es donde mueren la mayoría de los hábitos. La solución más contraintuitiva y más efectiva que existe para esto es la regla de los 2 minutos. No te digas que vas a entrenar 1 hora. Dite que solo vas a ponerte la ropa. No te digas que vas a escribir 1000 palabras. Dite que solo vas a abrir el documento. No te digas que vas a estudiar 2 horas. Dite que solo vas a leer un párrafo. El objetivo no es hacer poco. El objetivo es cruzar el umbral de inicio. Porque una vez que cruzas ese umbral, la inercia trabaja a tu favor. El cerebro ya está en movimiento, y un cerebro en movimiento prefiere seguir en movimiento que detenerse. Eso no es motivación, es física aplicada al comportamiento humano. Ahora hay una pregunta que probablemente ya está formándose en algún lugar de tu mente. ¿Y si hago todo esto y aún así fallo algunos días? La respuesta más importante que puedes escuchar sobre disciplina no es cómo no fallar. Es cómo responder cuando fallas, porque fallar un día no rompe un hábito. Lo que rompe un hábito es fallar 2 días seguidos. Un día es un accidente, 2 días es el inicio de un patrón nuevo, y ese patrón nuevo, si se repite suficientes veces, se convierte en la nueva norma. Por eso la regla más poderosa no es nunca falles. Es nunca falles 2 veces seguidas. Un día perdido es recuperable. La identidad de alguien que siempre abandona se construye día a día, decisión a decisión, y se puede desmantelar de la misma manera. Pero todo lo que hemos visto hasta ahora, el entorno, la fricción, las recompensas inmediatas, la regla de los 2 minutos, todo eso es infraestructura. Y la infraestructura sin cimientos colapsa. El cimiento real, el que hace que todo esto funcione a largo plazo, no tiene que ver con técnicas. Tiene que ver con quién crees que eres. Y eso es exactamente lo que vamos a exponer en la parte final. Porque hay una diferencia enorme entre alguien que intenta ser disciplinado y alguien que simplemente es disciplinado. Y esa diferencia no está en lo que hacen, está en cómo se ven a sí mismos. Hasta aquí has entendido 2 cosas fundamentales. Primero, tu cerebro está diseñado para sabotear cualquier comportamiento cuya recompensa no sea inmediata. No es un defecto de carácter, es biología. Segundo, ese sabotaje se puede neutralizar con diseño, con entorno, con fricción calculada, con recompensas artificiales que el cerebro pueda registrar hoy, pero hay algo que ninguna técnica puede reemplazar, y es esto: mientras sigas viéndote como alguien que intenta ser disciplinado, siempre habrá una parte de ti que espera fallar, porque intentar implica que el resultado es incierto, implica que todavía no eres esa persona. Implica que la disciplina es algo externo que estás tratando de alcanzar, no algo interno que ya opera en ti. Y esa distinción, aparentemente pequeña, lo cambia todo. Piensa en alguien que dejó de fumar hace 10 años. Si le ofreces un cigarrillo y dice, «No, gracias, estoy tratando de no fumar», esa persona todavía está en una batalla interna.
todavía existe una versión de ella que fuma y otra que resiste. Pero si dice, no fumo, sin explicación, sin esfuerzo visible, la batalla ya terminó. No porque tenga más fuerza de voluntad, sino porque su identidad ya cambió. Ya no es alguien que resiste el cigarrillo, es alguien que simplemente no fuma. Esa diferencia no es semántica, es neurológica. El cerebro organiza el comportamiento alrededor de la identidad. Lo que crees que eres determina lo que haces de manera automática, antes de que el pensamiento consciente intervenga. Aquí es donde la mayoría de las personas comete el error más costoso de todo el proceso. Esperan a tener resultados para cambiar su identidad. Esperan perder los 10 kilos para verse como alguien saludable. Esperan terminar el libro para verse como alguien disciplinado. Esperan tener dinero ahorrado para verse como alguien responsable financieramente. Pero la lógica real funciona exactamente al revés. Primero cambias cómo te ves. Luego el comportamiento sigue, no como un acto de fe ciega, como una consecuencia neurológica directa. Cuando te defines como alguien disciplinado, tu cerebro empieza a filtrar decisiones a través de esa definición. ¿Esto es lo que haría alguien como yo? Y esa pregunta, aunque nunca la formules conscientemente, opera en el fondo de cada pequeña elección del día. Pero seamos honestos sobre algo. Cambiar la identidad no es declararlo una vez y esperar que el cerebro lo acepte. El cerebro no funciona con declaraciones, funciona con evidencia. Y la única manera de construir una nueva identidad es acumular evidencia que la soporte. Pequeña, consistente, real. Cada vez que te levantas cuando no quieres, le das al cerebro un voto de evidencia. Cada vez que abres el documento, aunque solo escribas 3 líneas, otro voto. Cada vez que eliges el camino difícil cuando el fácil estaba disponible, otro voto. No estás construyendo un hábito. Estás construyendo un caso que tu cerebro eventualmente acepta como verdad, y cuando esa verdad se instala, algo silencioso pero irreversible ocurre. La disciplina deja de sentirse como esfuerzo, empieza a sentirse como coherencia. Ahora viene la parte que más incomoda, porque hasta aquí hemos hablado de técnicas, de entorno, de identidad. Todo suena limpio, ordenado, aplicable, pero hay una verdad más oscura que necesitas escuchar. Una parte de ti no quiere cambiar, no porque seas autodestructivo, no porque disfrutes el fracaso, sino porque la versión actual de ti, la que procrastina, la que evita, la que pospone, ya sabe cómo operar en el mundo. Esa versión tiene sus mecanismos, sus rutinas de escape, sus formas de evitar el dolor de intentar y fallar. Y cambiar esa versión significa enfrentarse a algo que pocas personas quieren admitir. Que durante todo este tiempo, la comodidad de no intentarlo fue más valiosa que el dolor de hacerlo. Eso no es una acusación, es una observación. Y observarla sin juzgarla es el primer acto real de la transformación. Porque la disciplina verdadera no nace del odio hacia quien eres ahora. Nace de una decisión clara sobre quién quieres ser después. Y esa decisión no se toma una vez. Se toma todos los días, en los momentos pequeños, en las elecciones que nadie ve, en la conversación interna que ocurre entre la alarma y el momento en que pones los pies en el piso. Ahí es donde realmente vives, no en los grandes momentos de motivación, no en los días en que todo fluye. En los días ordinarios, difíciles, grises, cuando ninguna técnica se siente suficiente y la única razón para continuar es que decidiste ser alguien que continúa. Hay algo que los sistemas, los entornos y las recompensas inmediatas no pueden hacer por ti. No pueden darte la razón. Y sin una razón que sea tuya, que venga de adentro y no de una frase que leíste en internet, todo el diseño del mundo colapsa eventualmente. Por eso la última pregunta no es técnica. Es esta: ¿para qué quieres ser disciplinado? No la respuesta que suena bien. La respuesta real, la que te incomoda un poco porque revela algo que no has querido admitir todavía. Esa respuesta es el combustible que ningún sistema puede reemplazar. Y cuando la encuentras, algo cambia en la manera en que te mueves por el mundo. No porque de repente todo sea fácil, sino porque ahora tienes algo que defender. Engañar al cerebro no es manipularlo contra su naturaleza. Es entender su naturaleza tan bien que puedes trabajar con ella en lugar de contra ella. Es saber que no necesitas ser el más fuerte. Solo necesitas construir el sistema correcto, en el entorno correcto, alrededor de la identidad correcta. Y cuando esos 3 elementos se alinean, la disciplina deja de ser algo que persigues.
se convierte en algo que simplemente eres. La próxima vez que sientas la resistencia, ese impulso familiar de posponer, de evitar, de convencerte de que mañana es mejor, obsérvalo, no lo juzgues, no te odies por sentirlo. Solo obsérvalo y pregúntate, ¿quién quiero que gane esta conversación? Esa pregunta, repetida suficientes veces, es la disciplina más real que existe. Si este video cambió algo en la manera en que te ves a ti mismo, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de motivación barata, hablamos de lo que realmente ocurre dentro del cerebro humano y de cómo usarlo a tu favor.